Sé bienvenido a una edición más de este programa Viviendo en Plenitud. Tu servidor Israel Rubalcaba te da la más cordial de las bienvenidas. Declaro éxito. El simple hecho de que nos estés viendo ya está siendo bendecido. Y no por ver a esta persona, sino por lo que vamos a escuchar el día de hoy de parte de Dios. Estoy hablando acerca de prosperidad, enseñando principios financieros. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? ¿Para qué es la ofrenda? Es posible que no termine en este día, en este programa explicando. La Escritura habla más de 10 tipos de ofrenda que se entregaban. Pero la ofrenda no es más que la descripción de tu corazón para con Dios. Vamos a desarrollar este tema el día de hoy. Vamos a explicar a través de todos la historia y de todos los dioses, aún los actuales, los falsos dioses, reciben ofrenda. Gente que adora a una imagen, a un dios, prepara a veces todo el año para que el día de su fiesta sacan todo el dinero y ofrendan a su Dios. Y muchas veces en el pueblo de Dios, el ofrendar se tizna de quererse enriquecer, etcétera, etcétera. Cuando la verdadera ofrenda es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a desarrollar ese tema el día de hoy y vamos a aclarar muchas de las cosas, pero sobre todo que sepas que la ofrenda es algo que expresa tu confianza y tu fe para con tu Señor. Vamos a ir a un corte y regresamos. El Salmo 96, versículo 7 dice así: Tributad a Yahweh, oh familias de los pueblos, den a Yahweh la gloria y el poder. Den a Yahweh la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adoren a Yahweh en la hermosura de la santidad y teman delante de él toda la tierra. La Escritura es muy clara con respecto a la ofrenda. La ofrenda es un principio de fe, así como lo vimos acerca del diezmo. Pero la ofrenda describe otras cosas. En el diezmo describe tu honor o tu integridad hacia con Dios con relación a las finanzas. Pero la ofrenda describe tu fe, tu corazón y tu confianza para con Él. La Escritura, en el libro de Génesis, nos habla de un ofrendador. Cuando después del pecado, el hombre fue echado del huerto, la Escritura dice que entraron en un concepto de maldición y tenían que trabajar ahora para comer. Ahora cambió el concepto del trabajo. Antes era labrar la tierra y dejar que la bendición fluyera. Pero ahora dice, espinos y cardos te producirá. Pues en la familia de Adán se levantaron 2 hijos. Uno llamado Caín, el primogénito, y todos estaban esperando que de él viniera aquella promesa de salvación que Dios dijo: de la semilla de una mujer nacerá quien destruya a Satanás desde la cabeza. Y por eso el nombre de Caín. Sí. Pero también vino uno que se llamaba Abel. Ahora, Dios le había enseñado a Adán estos principios de que era primero Dios antes que todo. Sí. Pues Adán habló con sus hijos y les dijo: Dios, traigan la ofrenda a Él. Yo creo que habló acerca de su vida, sus decisiones, que le trajeron todo el fracaso toda la maldición a la tierra. Uno de ellos escuchó esa palabra, llamado Abel, y trajo ofrenda. Y dice la Escritura que él era pastor
y trajo de lo mejor, de lo primogénito, la mejor, de lo mejor de su rebaño, lo trajo en ofrenda a Dios. Quiero leer eso en el libro de Génesis. Hay algunas palabras claves que quiero desarrollar al respecto. En el capítulo 4. Y dice en el versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. No dice lo mejor, no dice la primicia, sino una ofrenda. El concepto de esto es que vino a traer lo último de la cosecha, lo que se les deja para los puercos, lo que no sirve. ¿Por qué? Porque le costó mucho trabajo haber sembrado y cosechado, y él decidió quedarse con lo mejor. No le creía a Dios que Dios fuera capaz de hacer cosas sobrenaturales en él. La fe viene por el oír, pero todo depende de cómo escuchas. Así dice la Escritura. Pues tanto Caín como Abel escucharon de su padre Adán acerca de la ofrenda, pero uno sí le creyó y el otro no le creyó. Dice la Escritura, adelante en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y sus ofrendas. Ojo, ¿qué vio? ¿La ofrenda? No precisamente, no el artículo. La ofrenda describía algo, describía fe. Porque en la Biblia, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice que Dios se agradó. Entonces, ¿qué vio Dios? Dios vio fe en esa ofrenda. Él vio algo más que un artículo. Porque yo quiero describirte esto. También en la Escritura, en los Evangelios habla de una viuda. Y dice así el Evangelio, que Jesús estaba mirando el alfolí de las ofrendas, cómo la gente echaba. Tú me preguntas, ¿Dios ve cómo la gente echa? Ahí dice la Escritura que el Dios Todopoderoso estaba poniendo sus ojos en cómo la gente echaba ofrendas en el alfolí. Y vio cómo los ricos daban mucho, pero daban lo que les sobraba. No se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque lo que hacían, aunque era mucha cantidad, no era fe. No usaban fe para ello. En cambio hubo una viuda que dio todo el sustento que tenía. 2 blancas. Lo que podía comprar la comida de un día. Ella dijo, puedo comprar comida con estas 2 y ya no me queda nada, como un día y ya después nada. Pero ella dijo, pero creo que Dios es mi proveedor. Y no necesito estas 2 blancas. Yo necesito creerle a Dios. Y fue al alfolí y depositó todo lo que tenía, creyendo que Dios no nada más le iba a sustentar la comida, sino que la iba a llevar al enriquecimiento. ¿De quién dio testimonio Jesús? Dio de los 2, pero uno, un testimonio sin fe. Y de la otra, alabó a la fe de la viuda. La ofrenda describe tu fe. Abel tenía fe y reconocía que todo lo había recibido de parte de Dios. Por eso no le costó dar lo más gordo, lo mejor. Y Dios se agradó de esa fe. No se agradó de lo gordo. No se agarró del tacote que trajo Abel. Eso solamente era la expresión de que lo que se agradó fue del corazón de ese joven. Caín tuvo envidia y terminó matándolo. ¿Por qué? Porque el Dios Mamón, el Dios del amor a las riquezas, operaba en él. Y ese es un ser envidioso. Y es por eso que a todos los que hablamos de estos principios y a todos los que somos ofrendadores, se nos viene y se nos ataca al respecto. No se agrada el diablo de aquel que le cree a Dios. Y esto es la ofrenda. La ofrenda es un principio de fe que se entrega. En los evangelios se habla de varias ofrendas. La ofrenda de aquella joven que derramó todo
todo el perfume, ¿sí? Y habló testimonio acerca de eso. La ofrenda que hizo aquel jovencito de unos cuantos panes y unos cuantos peces, y que con la bendición se multiplicaron. La ofrenda es fe operando. Es por eso tan importante comprender que cuando la Escritura dice traer ofrenda y darle honra y reconocer a Dios, son principios de fe. Fíjate, Pablo explicaba mucho acerca de la ofrenda, acerca de dentro del ministerio lo que es la ofrenda ministerial. Vamos a hablar de esto a partir del siguiente bloque de enseñanza. Pero yo quiero que prestes atención a esto. La ofrenda es un principio que describe tu fe. Tu fe. Vamos a hablar de Salomón y de la ofrenda que dio Salomón y cómo Dios respondió a dicha ofrenda, no por la cantidad de ofrenda, sino porque venía de un corazón de un creyente. Vamos a ir a un corte y regresamos. Bueno, pues seguimos hablando de estos principios y te estoy diciendo que hablo acerca de la ofrenda. En el Antiguo Testamento se explicaba, sobre todo en el tiempo de la ley, varios tipos de ofrenda. La ofrenda para el tabernáculo, la ofrenda para el vestuario del sumo sacerdote, había ofrendas mecidas, ofrendas alzadas, había mucho tipo, pero todo, acuérdate que todo lo que se escribía en la ley era una descripción de lo que había de venir, era sombra de lo que había de ser. En lo que respecta a la ofrenda representa tu confianza para con Dios. Describe tu corazón para con Él. La Escritura dice que donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Podrá haber muchos bancos, pero el que te interesa es donde tú depositaste tu dinero. Sí. Asimismo, con respecto a Dios, así es. Cuando Dios es tu prioridad y ahí encaminas tu dinero, para allá va a estar tu corazón. Esos son principios que la misma Escritura lo describe. Hay gente que cuando se habla de estas cosas terminan justificando que estamos en el tiempo de la gracia, etc. Yo lo sé, con mayor razón debes de saber para qué es el dinero. Si estamos en el tiempo en que Dios, su favor, te da todo, pues nada te debe de costar. ¿Recibes de gracia? Dar de gracia. Pero mucha gente, cuando su corazón todavía no está tratado con respecto a estas cosas, se viene a contender. Quiero también explicar, y en uno de los programas que voy a estar hablando de prosperidad, es aquel mal enfoque que los ministros hacen del dinero. Porque algo que ha usado mucho el diablo es precisamente eso, de que muchos ministros hablan acerca de que les den para ser bendecidos. Y eso es una mentira. Primero, tú no puedes ser más bendecido de lo que ya has sido. Efesios 3:1-3 dice que en Cristo Jesús te ha dado toda clase de bendiciones. Así que no se comercialice con eso. Eso hace mucho daño. Todo lo que respecta al dar no es algo que Dios vaya a hacer para conmigo. Es algo que mi corazón hace para con Él en agradecimiento. Sí. Por eso la Escritura habla con ese respecto. Y voy a hablar acerca de un caso. Hablemos de Salomón. Salomón, si tú lees en Primera de Crónicas o lees en Samuel o en Primera de Reyes, hablando acerca de cómo Salomón se dirigió a Dios, que no le pidió dinero, ni riquezas, ni nada, y Dios se lo hizo en referencia. Y yo te digo por qué. ¿Sabes por qué no pidió eso? Porque él lo tenía, su padre era muy rico y le dejó una gran herencia. Sí, él no necesitaba dinero, él necesitaba sabiduría e inteligencia. Y la Escritura dice que solamente de Dios viene eso. Y él buscó de Dios. Y le dijo: Señor, requiero tu inteligencia y tu sabiduría para administrar a este pueblo, tu pueblo tan grande.
Y dice la escritura que él dio 1000 animales de ofrenda. Si sacamos más o menos que cada animal costara entre 5,000 pesos, multiplícalo por 1000, ve la cantidad que dio. ¿Eso vio Dios? ¡Ay, híjole! Me entregó muchos millones. No, vio el corazón de Salomón, que le creía a Dios, y si lo dio es porque lo tenía Salomón. Si él dio esos animales o esa cantidad en dinero, es porque Salomón lo tenía. Así dice la escritura, cada quien dé conforme a lo que se tiene, no conforme a lo que no se tiene. Yo voy muy en contra acerca de esas promesas de dar. La Biblia es clara, dice, cada quien dé conforme a lo que se tiene, no conforme a lo que no se tiene. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo habló mucho acerca de esto. Habló acerca de la ofrenda para aquellos que estaban padeciendo situaciones. Hubo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ¿sí? De que ellos habían impartido la palabra de Dios, pero estaban pasando una crisis económica fuerte y los que tenían mucho les ofrendaron y es un principio del reino. Para eso Dios te quiere abundante, para que suplas las necesidades, seas la extensión del amor de Dios hacia la gente. Pero ahora bien, sigo hablando acerca de la ofrenda y que Dios mira el cómo das. Porque si tú vas a dar conforme a lo que tú escuchaste. Si la ofrenda describe tu fe, y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Significa que tú vas a dar lo que oíste de tu padre que dieras. Esa es la ofrenda correcta. Por eso en el libro de Corintios dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Porque se supone que en tu corazón opera Dios. Y ahí está Dios, pone el querer como el hacer. Por eso cuando llega un predicador, porque hay una ofrenda ministerial, aquellos que vienen a predicar en nuestras congregaciones, yo siempre les he enseñado, prepárense. Es importante que un predicador que llega, dice aquel que recibe al enviado, recibe al que lo envió. Entonces no importa que se llama Pedro Manganas, si Dios lo envió a predicar, significa que no debo de dejar de ver a Pedro Manganas y voy a ver a Jesús. Viene Jesús a predicar. Y si viniera Jesús, yo te hago una pregunta. Si Jesús te dice, hoy voy a tu casa, como a Zaqueo, aquel publicano, dice la escritura, que se trepó en un árbol, porque era chaparrito, ¿sí? Era chaparrito, y se trepó en un árbol. Y dice que Jesús volteó, lo vio y dice, baja, porque hoy voy a entrar a tu casa. Y dice que hizo un banquete. Imagínate que Jesús te dijera, hoy voy a tu casa. Pues así tienes que ver al predicador. En muchas iglesias, está bien, yo soy de los primeros que enseño de que no hay que cobrar para predicar. Yo no cobro. Si tú me dices, quiero que vayas a predicar, y si Dios me dice que vaya, aunque tú no tengas dinero, yo voy a ir. Dios es el proveedor de esto. Pero si voy a ir, voy a hacer para enseñarte. Y a todos los que han permitido ser enseñados, yo les digo, si vas a invitar a alguien, págale todo. Que no pague nada, está recibiendo al enviado como si estuviera recibiendo a Jesús. Págale todo, que no pague nada. Y prepara una gran ofrenda. ¿Para qué? Que describa que le estás creyendo a Dios con respecto a eso y que estás siendo agradecido. Esos son principios del dar. Ya lo hablaré cuando hable de prosperidad y de la ofrenda ministerial al respecto, ¿sí? Pero lo importante que quiero que entiendas es que para dar es necesario escuchar. Escuchar. Te explicaba acerca de Abel. Abel, ¿por qué dio lo más gordo? Porque escuchó a su padre decir, a Dios dale lo mejor. Y así dice el libro de Proverbios, trae todas las primicias y sé generoso, honra a Dios con las primicias de tus frutos
¿sí? Y vienen consecuencias de bendición. Tus graneros serán llenos, se multiplicará tu vid, etc. No te hará falta nada. Pues en 2 de Corintios habla al respecto y se habla cómo se detonan estos principios. Vamos a 2 de Corintios. En el capítulo 9, dice así, versículo 6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Aunque aquí habla acerca de la semilla, en otra ocasión voy a hablar acerca de la siembra. Pero al final habla acerca de dar, ¿sí? Y dice en el versículo 7, termino el 6, el que da siembra escasamente también segará escasamente, dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni porque te obliguen. No va a producir nada. El que te obliguen a dar o por necesidad no va a producir nada, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere decir? La ofrenda detona cosas. La ofrenda venida de una obediencia y de un amor para con Dios trae consecuencias. Dice la Escritura que cuando lo das con alegría, que Dios, su poder empieza a operar y abunda en ti todo favor, a fin de que siempre vas a tener todo lo suficiente y aparte vas a estar abundando para toda buena obra. Un ofrendador, aquel que es generoso, nunca tiene carencia de nada. Siempre está recibiendo y recibiendo. ¿Por qué? Porque es un canal de bendición. Dios así te quiere, como canal de bendición. Es por eso tan importante saber los principios de la ofrenda. La ofrenda es un acto de fe. Escuchaste a Dios, entrega eso. Y fuiste obediente, le creíste a Dios y lo operaste. Dice la Escritura que el hacedor es el bienaventurado, es el bendecido. Esto es la base de la ofrenda. En nuestros siguientes programas voy a seguir hablando acerca de la ofrenda. El próximo voy a hablar de la ofrenda ministerial. Cómo honrar a tus ministros, honrar al que te preside. Sabes que también la Escritura dice que honres aún a tus jefes de tus trabajos normales o seculares. Tú dirías, caray, no, si me negrean. Pues cuando tú lo operas de esa manera, suceden cosas sobrenaturales. Y no es ser barbero, es solamente ser obediente. Yo sé que vas a estar aprendiendo muchas cosas. El principio de todos estos programas es enseñarte y transmitirte la palabra de Dios. ¿Lo crees? Adelante. ¿No estás de acuerdo? Pues bendito eres. No hay ningún problema. Sigue operando según tu criterio. Eso es muy respetable. Pero sé que si tú aplicas estas cosas, yo ya lo he vivido y lo sigo viviendo, vas a tener cosas sobrenaturales. Y no que lo hagas por las cosas, sino por la manifestación de su poder. No detengas el poder de Dios. Si tú lees lo que sucedió con Salomón, dice la Escritura que inmediatamente que Salomón ofreció la ofrenda, Dios le dijo y le habló y manifestó poder para con él. Sí. Así es, así son las cosas. Dios se mueve en eso. Cuando respondió Dios a Elías, ¿te acuerdas que Elías confrontó a 400 profetas de Baal? Ellos ofrecieron una ofrenda a sus dioses y por muchos años no se había ofrendado nada a Dios. Dice la Escritura que Elías reconstruyó el altar de piedra donde se ofrendaba a Dios porque estaba destruido. Jezabel había hecho que la gente dejara de dar a las cosas de Dios para que dieran en las cosas de Baal. Es por eso que no sabían. Ellos pensaban que Baal era Yahweh, porque el término Baal es Señor.
Y hay mucha gente que a Dios le dice Señor, sí, Él es Señor, pero Dios tiene nombre, Yahweh. Y cuando tú lo entiendes así, ellos por eso no sabían quién era, si ya era Yahweh Dios o era Baal, porque donde estaba su dinero estaba su corazón, y nadie había dado ofrenda para Yahweh. Fue Elías el que compró un buey, lo cortó, lo destazó y preparó todo para el altar. ¿Cómo respondió Dios a esa ofrenda? Con fuego. Con fuego. No fue mucha cantidad, porque yo creo que los 400 dieron más. Él respondió a la fe de un hombre. A la fe de un hombre que dio de todo su corazón. Y ese es el principio de la ofrenda. Espero que esto te haya servido. Yo te amo y me encanta transmitirte esto que yo he aprendido. Yo te invito a que tú me sigas por las diferentes redes sociales, YouTube. Suscríbete en nuestro canal de IR Ministerios, a través del Facebook IR Ministerios. También nos puedes seguir en Twitter o hasta en Instagram. Ya estamos ahí poniendo fotitos, etcétera, mensajes. Lo importante es servirte, darte una buena palabra, llegar a su tiempo. De mi parte, yo te amo, te bendigo. Me puedes escribir directamente a mí en mi propio correo, irministerios@gmail.com. Eso sí, yo lo recibo directamente y yo te contestaría directamente. Vamos a hablar de esto y de muchas cosas más, de todos los proyectos que tenemos como IR Ministerios y como todas las iglesias que dependen de este ministerio, Vida Plena, nuestras iglesias de Aguascalientes, de todos los lugares a donde están operando. Sí, tienes derecho a tu ser servido y alimentado con una buena palabra. De mi parte te amo, te bendigo. Hay muchas cosas más. Estamos trabajando en nuevos proyectos como Shalom. Dios está encargando de hacer cosas sobrenaturales. De mi parte te bendigo y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.